Quiero estar compartiendo una serie y se llama Escuchar con claridad. Y hoy vamos a estar hablando sobre palabra base. Ya lo explicaré, no se preocupen. Pero les pregunto, ¿cuántos quieren escuchar a Dios? Vale, algunos quieren. ¿Cuántos necesitan escuchar a Dios? Yo creo que vivimos en unos tiempos muy complejos, muy complicados, que parece que todo cambia de día a noche, de una cosa a otra. No sé si a vosotros también le está volviendo a veces loco un poco el tema, la política, lo que está ocurriendo a nivel mundial. Está ocurriendo en un país, está en otro, que parece que vienen guerras, que no hay guerras, que luego aquí en España hay apagones. No sé cuántos, luego quisieron ya después, yo no sé, yo me quedé después del apagón ya pensando en ideas y cómo puedo prepararme para el próximo apagón. ¿Soy el único? Yo creo que, muchos estamos en ese plan que no sabemos a dónde tirar o qué hacer. O por lo menos yo me siento así, a veces perdido. Y una cosa que se me viene a la mente, yo pienso en los discípulos. Los discípulos estaban, no estaba Jesús, no estaba con ellos, y ellos estaban en el mar de Galilea, estaban pescando, no sabían qué hacer. Y estaban pescando toda la noche y no pescaban nada. Luego una voz desde la orilla, clamó y dijo, echar la red al otro lado. Y cuando hicieron eso, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos necesitan escuchar esa voz que diga, echar la red del otro lado? Yo ando con esa necesidad, ese sentir de necesitamos tener más claridad y escuchar la voz de Dios. Estamos viendo tiempos cada vez, yo creo que, si hay duda, yo creo que cada vez hay menos duda, pero cada vez estamos más cerca del tiempo final, en el sentido de cada vez más cerca de lo profético, de cosas, de situaciones, y la verdad es que muchas veces no sabemos qué hacer. Yo me siento así, y yo sí siento que luego sí escucho a Dios, y aún muchas veces estoy compartiendo cuando yo estoy escuchando de Dios, pero yo ando con esa necesidad, necesito escuchar más a Dios. Necesito saber, necesito escuchar esa palabra de echar la red al otro lado. Y entrar en más claridad. Luego voy a conectar más con aún el tema, el versículo que leyó Itzel, que creo que aún se puede conectar con lo que voy a compartir. Pero para ser libres, la verdad es que nos va a hacer libres. Y para ello necesitamos conocerlo. Y ahí es donde aún pongo el título de hoy, que es palabra base, de escuchando con claridad. Yo la verdad, cuando estaba preparando, yo andaba con un montón de ideas, aún de hablar de cómo podemos ser más libres para estar escuchando la voz de Dios. Quitar esas cosas que nos estorban, que no nos permiten escuchar a Dios, y aún agregar esas cosas que nos ayudan a escuchar a Dios. A mí no sé de vosotros, ya otra vez comentaré en las próximas semanas, pero una cosa que estoy haciendo últimamente es que me salgo a caminar. Y ya, al cabo de unos 20 minutos, 30 minutos, es como que ideas y cosas empiezan a fluir en mi cabeza. Luego estoy conversando con Dios, estoy meditando y como que algo sucede. Yo creo que es necesario que estemos tomando esos pasos que nos ayudan a acercar y escuchar más a Dios, y tenemos que ir soltando aquellas cosas que nos distraen y nos quitan. Y hay cosas, que a mí me viene a la mente, tampoco quiero predicar sobre eso el día de hoy, pero, se me viene a la mente, hay cosas, inmoralidad sexual, pornografía, hay cosas que nos opacan la mente y nos quitan la sensibilidad espiritual, y paramos de escuchar a Dios, y tenemos que quitarlo. Pero hoy quiero hablar y quiero empezar con este tema, y lo he llamado palabra base. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar esto? Creo que es algo muy importante, porque,
Si no tenemos esta parte, la palabra base, y ya lo voy explicando, pero si no lo tenemos, ¿qué pasa? Algunos han tenido alguna idea, alguna cosa que ha sentido que Dios te ha hablado y está loca. Hay muchos a través de la historia que han tenido eso. ¿Cómo crees que muchas de estas religiones se han formado? Pienso en los mormones. ¿Qué otros grupos? Los testigos de Jehová. Escucharon a un ángel que les habló, les reveló información que no estaba en la Biblia. ¿Y qué pasó? Crearon toda una religión sobre ella. Aún los musulmanes. Ellos, su gran profeta les reveló, les enseñó. Y han escrito todo un libro, el Corán, sobre eso. Y el riesgo que tenemos es que, yo creo que tenemos que meternos y estar escuchando más la voz de Dios. Pero el riesgo que tenemos es que si no tenemos una palabra, una base, que es casi un juego de palabras, la base es la palabra de Dios. Si nuestra base no es la palabra de Dios, es que cualquier pensamiento, cualquier cosa que entre, nos puede desviar y llevar a otra cosa. Entonces, antes de poder comenzar, antes de poder hablar, antes de entrar todo en este tema de escuchar con más claridad, de quitar, de eliminar esas cosas que no nos dejan escuchar la voz, agregar aquellas cosas que nos acercan a Dios. Quizás contigo sea diferente, conmigo me gusta salir a caminar. Siento como que Dios me está hablando en esos momentos. Pero antes de eso, tiene que haber una base. Aún ayunar. ¿Cuántas personas han conectado más con Dios íntimamente en ayuno? Pero si no hay una base de la palabra. Yo he escuchado aún de mujeres, de madres, de familia, con hijos, que se meten tanto en ayuno y oración que están descuidando a sus hijos. Eso es bíblico. Es espiritual. Honestamente suena súper espiritual. Es que dedica su tiempo a la palabra de Dios. Está meditando, está pasando su tiempo y está ayunando y orando. Mientras tanto, los niños descuidados. ¿Es bíblico eso? ¿Sí me explico? Por eso es tan importante que tengamos esta base. Porque Dios, yo estoy convencido, Dios está y cada vez va a estar revelando más. Yo creo Dios constantemente está hablando. Pero ¿cómo lo escuchas? Juan 10:27 dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo sabes qué es la voz de Dios? Vas a saber qué es la voz de Dios porque estás acostumbrado a oírla. Antes alguien me preguntaba sobre los libros apócrifos. ¿Sabes por qué no están en la Biblia? ¿Pero por qué son falsos? ¿Sabes por qué no están? Porque no tenían el mismo espíritu que el resto de la Biblia. Son históricos, son interesantes, pero ¿tiene el mismo espíritu? Lo que estamos hablando, ¿tiene la misma voz? Porque hay historias, realmente muy interesantes. ¿Quién no quiere escuchar y leer la niñez de Jesús y todos los milagros que hizo? Pero luego lees el canon, lo que sí conocemos como la Biblia. ¿Y cuál fue el primer milagro de Jesús? Fue en las bodas. Entonces, algo no me cuadra. ¿Cómo es que hubo milagros y Jesús, que no sé, la verdad que no me los conozco, que revivió un pájaro, no sé qué tanto? Bueno, hay historias, la verdad que igual debería leerlo. Pero no concuerda porque no es la misma voz. Mis ovejas me oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. ¿Para qué es bueno la palabra de Dios? Enseñar, reprender, corregir, dar instrucciones, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Jeremías 23, 16 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos les llenan de vanas esperanzas, hablan de visiones de su propio corazón, no de la boca del Señor. ¿Por qué digo esto? La palabra de Dios, ¿para qué sirve? Para corregir, enseñar, instruir. Entonces, si estamos acostumbrados y estamos escuchando la palabra de Dios, estamos acostumbrados a la voz de Dios. Entonces, cuando oímos la voz de Dios, da igual donde sea, en el ámbito que sea, tú escuchas a Dios hablar. Yo les hago una pregunta, o sea, aún yendo por la calle, viendo una película, si sale algún tema, alguna cosa, hay veces, sí o no, que te resuena y dices: eso es bíblico, aunque no dice nada de la Biblia. Estás escuchando la voz de Dios aún a través de otras formas, porque conoces su voz. Pero sin embargo, aún como dice aquí en Jeremías 23, el capítulo 23, o sea, está hablando de profetas. ¿Y qué hacían? Endulzaban el oído de los demás. Pero eran profetas falsos. Estaban solo endulzando. Eso ocurre hoy en día. Que luego vemos prédicas y solo te están endulzando el oído. O a veces aún, o sea, igual hasta vas con uno que te enseña o te habla tu futuro y solo te endulza el oído. Dice: no, es que te va a ir bien, es que vas a encontrar, igual estás soltera y dice: es que vas a encontrar el amor de tu vida, es que vas a esto, es que vas a aquello, es que las cosas te van a ir bien, vas a conseguir un nuevo trabajo. Pero ¿de dónde viene eso? Como dice aquí, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Entonces, o sea, y en las próximas semanas quiero estar compartiendo, hablando de esto, de cómo podemos agudizar nuestro oído, qué podemos hacer. Pero si no está esta base, ¿de qué te sirve? ¿Vas a poder escuchar la voz de Dios? ¿O vas a estar escuchando quizás emociones, cosas tuyas, cosas que no se alinean con la voz de Dios? La verdad que estaba emocionado queriendo compartir el tema de aún de estar escuchando la voz de Dios. O sea, ¿cómo escuchar? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo yo he escuchado en diferentes ocasiones? ¿Cómo Dios me ha hablado? Me ha puesto impresiones, me ha puesto pensamientos. Pero la realidad es que si no lo filtramos a través de la palabra de Dios, igual estás escuchando otra voz. Y es el error que tantas religiones han cometido, que han escuchado voces de ángeles, voces de sentimientos, emociones, y sin embargo han sido totalmente desviados de los caminos de Dios. Bueno, me han mandado una nota que también, yo sí creo en lo profético, o sea, y sí creemos en eso. Pero tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Y ese es el énfasis que quiero dar el día de hoy. Yo me acuerdo, hay cosas que a veces Dios nos habla de una manera que otro pudiera decir, y pensar, dice, es que no tiene sentido, es una locura.
¿Les doy un ejemplo o no? Yo me acuerdo hace tiempo caminando, como que Dios luego me habla cuando estoy caminando. O sea, la verdad es algo que disfruto y siento es que una claridad mental. Pero me acuerdo estar caminando y ver el reflejo del sol a través de mis gafas y ver un patrón ahí en el suelo y yo sentir que Dios me habló a través de eso. ¿Sabes lo que yo sentí que Dios me estaba hablando? Yo sentí que Dios me estaba hablando y diciendo, yo te creé de una forma, yo te creé como eres. O sea, te creé con tu visión, yo tengo astigmatismo, entonces, o sea, la figura se alargaba porque todo está distorsionado. O sea, sin gafas lo veo todo distorsionado. Un poco. Se acerca o lejos lo veo distorsionado. Entonces yo sentí que Dios me estaba diciendo, es que yo te creé de esa manera. No te creé para que tú estés mirando los detalles, sino que veas un poco más allá, o sea, veas todo el cuadro. Y yo sentí como que Dios me habló de eso, yo te creé como eres. Ahora pudieras decir, o sea, igual pudieras decir, es que está fumado, se la ha inventado. Y puede ser, o sea, y dices, es que no tiene sentido, o sea, ¿cómo Dios va a hablar de esa manera? Pero te pregunto, ¿se alinea con la palabra de Dios? ¿Que Dios nos creó con un propósito? ¿Dios nos creó? ¿Sí me explico? Se alinea, ya de repente, pues, si Dios me está hablando. Ahora, sin embargo, si Dios te empieza a hablar, y a mí me ha pasado a veces que luego yo siento, tengo impresiones, tengo cosas, anoto, y luego aún estoy preparando para la prédica, y yo voy y muchas veces llevo las impresiones y quiero compartir de lo que yo he sentido, pero luego al leer la palabra digo, no se alinea, no está correcto, tengo que soltar. Bueno, pues vamos a entrar en tema, ya hablaré un poco más de eso nada más fue la introducción. Pero punto número 1, sin base no hay voz. Si no una base bíblica es que no hay voz de Dios. Si no hay una base bíblica es que estás escuchando otra cosa. Muchos queremos escucharla a Dios, pero ignoramos el canal principal que Él ya ha establecido, que es su palabra. Yo creo que Dios sigue hablando, pero nunca dirá algo que contradiga lo que ya dijo. Si no conocemos lo que dijo, podemos tomar nuestras emociones como si fueran dirección divina. Escuchar sin base es como construir un pastel sobre glaseado, sobre la nata, sobre la parte de arriba. ¿Tú te puedes imaginar hacer una tarta con solo la parte de arriba, que no tenga nada de base? ¿Qué pasaría? Se ve bonito, ¿no? Igual hasta le hacen florecitas, le hacen diferentes figuritas. Se ve bonito, pero la realidad es colapsada, porque no tiene nada que lo sostenga. En Mateo 7, 24 al 27, podemos ver, o sea, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia y vinieron tormentas, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las hace será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. En resumen, este punto es sin base. Es que no hay voz de Dios. ¿Qué vas a escuchar? Si no estás construyendo tu casa sobre la roca, que es la palabra de Dios, es que cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier cosa puede venir y puede derrumbarlo. Y la voz de Dios es que va a ser sustentada. O sea, venga lo que venga, pase lo que pase, puedes confiar que Dios va a respaldar su palabra. Punto 2. La voz de Dios nunca se contradice a sí misma.
Dios puede hablarnos por medio de pensamientos, personas, circunstancias o incluso sueños. Pero hay una regla: Dios nunca se contradice. Lo que creemos escuchar debe pasar por el filtro de la palabra. Si no pasa lo que tú escuchas, tus sentimientos, tus pensamientos, el sentir, es que sé que Dios me está hablando, pero si no pasa el filtro de la palabra, tienes que soltarlo, desecharlo. Nuestra mente no es imparcial, aún lo vimos antes en Jeremías, y dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dios había aún profetizado, no sé si saben la situación, pero Dios había profetizado que iban a pasar dificultades. Iban a pasar, Israel iba a ser cautiva, que iba a pasar por tiempos en cautividad, etc. Y luego que otros profetas empezaran a hablar en contra de lo que Dios ya había dicho, y estaban diciendo, no, es que va a estar bien, no va a pasar nada. ¿Se alineaba con la palabra de Dios? Yo les pregunto, ¿cuántos saben las profecías o conocen o saben algo de las profecías de cosas que vienen? ¿Cuántos han leído o saben algo de Apocalipsis? Está profetizado. Pero también habla de cómo va a estar la situación en la tierra. Va a haber rumores de guerras, va a haber guerras, va a haber hambruna. Entonces se alinearía si alguien de repente empiece a profetizar. No se preocupen, hermanos, que estos solo son rumores, esto va a pasar, todo va a estar bien. Se alinea con lo que dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, que Dios empiece a hablar y te empiece a preparar. Eso se va a alinear con la palabra. La voz de Dios nunca se contradice a sí misma. Como comentaba antes, a veces proyectamos nuestros deseos sobre Dios. Por eso es tan peligroso usar la Biblia para confirmar lo que ya queremos en lugar de ser corregidos por ella. Yo lo he visto muchas veces, aún como comenté un poco antes, pero muchas veces yo me he acercado a la palabra con ideas, con cosas. ¿Soy el único o hay alguno más que luego, tú dices, es que tienes algo y estás casi hasta buscando en la Biblia algo que confirme tu pensamiento? Hay veces que aún, yo siento o tengo ciertas cosas para compartir y lo estoy sintiendo y luego lo estoy preparando. Pero una cosa que yo intento es dejar que la palabra me hable a mí y yo no hablarle a la palabra. No imponer mis pensamientos, sino dejar que la palabra me trate, me trabaje. Y esto lo podemos ver aún en la Biblia que ha ocurrido en diferentes ocasiones. Una persona que se me viene a la mente es Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cómo recibió la bendición de su padre? Él fue, engañó, y aún su padre le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Engañó? Luego pasó tiempo, y él fue, pero yo he visto muchas veces, hay tiempos de pelea, lucha interna. No sé si alguno lo ha experimentado, pero yo he experimentado a veces momentos donde yo estoy luchando con la palabra. Hay una lucha con mis pensamientos, como yo veo la situación, veo las cosas, y la palabra me está diciendo otra cosa, me está contradiciendo. Y tengo una lucha tremenda. Y lo he experimentado unas cuantas veces en mi vida, donde a veces son días luchando con ella, hasta por fin digo, está bien, me rindo. Y yo lo veo con Jacob, fue lo mismo. ¿Cuántos se acuerdan cuando él fue delante del ángel? Y el ángel ya estaba luchando con el ángel. Llevaba toda la noche luchando con él. Y el ángel le preguntó, ¿quién eres? ¿Qué le contestó en ese momento? Jacob, soy engañador. Soy Jacob. Su nombre fue cambiado. Y no solo eso, después de esa lucha,
algo pasó. El ángel le tocó, pero su caminar fue diferente desde ese momento. Y cuando nosotros entramos en la palabra de esa manera y dejamos que, no es fácil, porque a veces va contra valores, principios, cosas que nos tenemos arraigados dentro de nosotros, y es una tremenda lucha. Pero si dejamos que esa lucha llega a su final, es que salimos diferentes, salimos pensando diferentes. Tenemos que dejar que la palabra nos corrija, nos cambie. Y no nosotros dictar lo que dice. La palabra de Dios no se contradice. El se sienta bien no es lo mismo que está escrito. Dios nos guía, no nos guía por sensación, sino por verdad. Y aun cuando vimos, aún el versículo que leyeron al principio, que si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, sean verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dios no nos guía por sensaciones, sino por verdad. Pero honestamente, yo aún hay momentos que yo siento, y hay emociones que se levantan, pero tengo que filtrarlo a través de la palabra, porque las emociones no son malas, las profecías no son malas. Hay veces que Dios guía a su pueblo, da dirección a través de palabra profética, pero tiene que alinearse con la palabra de Dios. Si no se alinea con la palabra de Dios, es que hay un problema. Punto número 3. Y aquí quiero entrar. Hoy en la mañana Sarita estuvo compartiendo con los voluntarios, y aún estaba hablando de tiempos de quietud. A veces estamos tan ajetreados, estamos tan metidos en tantas cosas que no escuchamos la voz de Dios. En este punto quiero sobresaltar o hablar, comentar, es la sobreestimulación. Nos vuelve espiritualmente sordos. Vivimos en una era de sobrecarga sensorial. Constantemente estamos siendo bombardeados. La primera reunión pregunté y no sabían el término, no sé si ya lo van a saber, pero el término es un scroll infinito. Una persona por lo menos he visto que sí, pero un ejemplo, aquí en Instagram, y estamos así todo el día. No paramos de estimularnos, de ver qué nos interesa. Algunos con el Facebook, algunos con los canales de televisión, estamos cambiando constantemente. Algunos, no voy a preguntar, he escuchado nosotros no lo hacemos en casa, pero he escuchado a veces en ciertas casas se deja la televisión encendida mientras ni están en la habitación. Están en otro lado. Pero es porque ya a veces ni aguantamos el silencio total. Porque estamos tan acostumbrados a estar estimulados constantemente. Ya estamos hasta ansiosos por estar siempre conectados, siempre, escuchando. Gamito mencionó hace unas semanas con el apagón. Dice que era el mejor día de todos. ¿Están de acuerdo? Cuando estaban mirando la señal, ¿no entra? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo está la situación? ¿Qué ha pasado? Gamito estaba tranquilo. Ahí con la vela, la Biblia y tranquilo. Pero a veces que ya nos hemos acostumbrado a no parar, no estamos en quietud, estamos sobreestimulados. Y luego decimos, no escucho a Dios. Pero no es que Dios no hable, es que hay demasiado ruido a nuestro alrededor.
Las próximas semanas estaré comentando más sobre esto, de que aún cosas que podemos hacer para estar escuchando la voz de Dios. O sea, yo me guío muchas veces por impresiones, por sentir. Pero tenemos que tener esta base. Es la palabra base. Si no tenemos esto como base, es que no sirve nada lo más. No sé cuántos quieren escuchar, algunos comentaban al principio, quieren escuchar la voz de Dios. Yo siento que cada vez necesito más escuchar la voz de Dios. Pero para ello es que necesitamos tener esta base, la palabra de Dios. Yo les animo, o sea, si tú tienes este anhelo, este deseo, empecemos. Esta semana, no sé cuánto leas la palabra de Dios. Igual son 5 horas. Puedes leer 6. Pero igual es 1 minuto, un versículo. Y no sé dónde estás ahora mismo con tu relación con Dios, pero podemos llevarlo a otro nivel. Podemos llevarlo más allá. Yo les animo así, si tú deseas esto, escuchar la voz de Dios, porque habla de que las ovejas escuchan mi voz y la conocen. Que tomamos este reto y estemos esta semana más conscientes, más metidos, leyendo más la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que lo leas 5, 6 horas, 12 horas al día, pero sino que estés tomando tiempo, más tiempo de lo habitual. ¿Quieres más? ¿Quieres escuchar más la voz de Dios? Necesitas escuchar la voz de Dios, porque estamos viviendo tiempos que necesitamos escuchar que Dios diga, echa la red del otro lado. Yo lo necesito. Yo creo que lo necesitamos como iglesia. Y no solo lo necesitamos nosotros, lo necesitan los que están fuera y no conocen. Porque van a conocer a través de nuestras vidas. Hay tantas historias de personas, o sea, aún esta semana hemos estado dando unos cursos sobre misiones, antropología, misiones, cultural, todo ese tema. O sea, y aún estaba recordando, o sea, no sé si han escuchado de esto, pero luego han habido, por ejemplo, en Marruecos, a veces no hay misioneros, no hay gente que pueda predicarles, pero sin embargo Dios está llegando y están teniendo sueños con Jesús. Y Jesús luego, o sea, les da indicaciones y muchas veces van a la puerta de una persona, de un misionero, o llega alguien, un misionero, un cristiano, y les puede compartir o enseñar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aún lo vemos, o sea, aún en la Biblia, o sea, hay muchos ejemplos donde Dios da indicaciones muy específicas. Vemos a Pedro, ¿se acuerdan? O sea, Cornelio y Pedro. Cornelio era un soldado muy bueno y Dios le empezó a hablar y le dijo, prepárate porque voy a mandarte a alguien para compartir contigo. Y a la misma vez luego fue con Pedro y Dios le empezó a hablar. Y Dios lo envió y fue salvo Cornelio y toda su casa. Igual es que Dios quiere empezar a usarte para hablar a otras personas. Yo sé que te quiere usar. Pero ¿cómo vas a saber que Dios te está diciendo, ve? Yo me acuerdo Noel McKinney, luego era profeta, ya falleció, pero yo me acuerdo un ejemplo que nos dio. Luego muchas veces Dios le daba profecías, le daba cosas para hablar a personas. Y había una persona con la que Dios le había mandado para hablar, pero ¿sabe lo que le había dicho que le dijera? Nada más le dijo una palabra.
Y Noel McKinney, la verdad, estaba rayado, no entendía. Dice, es que ¿cómo le voy a decir eso? Bueno, les digo lo que le había dicho. Dios le había dicho, dile Peter Pan. ¿Tiene sentido? La verdad que no tiene sentido, Peter Pan. ¿Cómo le vas a ir a un extraño y decirle Peter Pan? Dios me ha dicho, esto no lo entiendo, pero me ha dicho que te digan Peter Pan. ¿Saben lo que era? Que esta persona a la que fue, esta persona había preparado, había hecho todo un escrito, un drama, ¿un qué? Un musical de Peter Pan, pero lo había dejado a un lado. Y esta persona no estaba lista para escuchar la voz de Dios, no estaba lista para nada. Fuera lo que le hubieran dicho, lo hubiera rechazado casi seguro. Pero el hecho que le dijeran Peter Pan, todo totalmente al azar, nada que ver, le sacó unas emociones, le sacó algo que ya en ese momento ya estaba listo para escuchar. Pero ¿cómo vas a escuchar que Dios te dice, dile Peter Pan a alguien, si no estás acostumbrado a escuchar su voz? Porque mis ovejas me oyen y reconocen mi voz. ¿Cómo vas a interpretar cuando Dios te da revelaciones, te enseña y te habla? ¿Cómo vas a saber que es Dios si no estás lleno de la palabra de Dios y puedes decir, sí, esto se alinea? Esto está en el corazón de Dios, porque lo conozco. ¿Cuántos quieren vivir una vida sobrenatural? Esta es la base. Este es el comienzo. ¿Quieres poder escuchar la voz de Dios? ¿Quieres caminar en poder? ¿Quieres que milagros suceden? ¿Quieres? Pero ¿cómo lo vas a hacer si no conoces su voz? Estás tratando de oír a Dios sin leer lo que ya dijo. A veces estamos así. ¿Estás afinando tu oído o solo esperando señales emocionales? Porque la verdad se siente bonito estar en una reunión y de repente es que sentir la presencia de Dios que cae y no puedes ni hablar. Una emoción, o sea, queremos eso. Pero afinamos nuestro oído leyendo la palabra de Dios. ¿Tus impresiones espirituales están alineadas con las Escrituras o con tus deseos? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Las ovejas solo reconocen la voz del pastor cuando han pasado tiempo con él. Yo sí creo, Isel al principio estaba hablando, orando y hablando de libertad. Yo creo que esto es clave. ¿Quieres ser realmente libre? Yo estoy sintiendo, Dios cada vez está llevando a enfrentar y tratar con más cosas. Pero también tenemos que fomentar y hacer esas cosas que nos llevan, nos acercan más. Soltar esas cosas que no y hacer lo que sí. Pero lo que nos va a hacer realmente libre es la verdad. Cuando conocemos la verdad en la Biblia, empezamos a entenderlo, vamos a ser realmente libres. Jesús vino para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Yo aún pienso, Jesús dijo, y mayores cosas haréis. Yo estoy convencido, cuanto más nos acerquemos a los tiempos finales, a estos tiempos
Yo estoy convencido, las cosas se van a volver más complicadas, más difíciles, pero a la misma vez más poderosas. Va a haber más diferencia entre el bien y el mal. La gracia de Dios, la gracia, su bondad va a destacar más. Pero también va a ser más notable su juicio, su corrección. Dios nos está llamando. La pregunta es, ¿vas a responder? Se acerca el tiempo. Y no es para estar triste o asustado. Yo honestamente me emociono. Porque si viene esto, yo luego estoy escuchando, aún estuvimos escuchando de Eduardo, estaba comentando hace unos días, hablando de experiencias, cosas que vivió en India. Hay una tremenda opresión espiritual en India, pero a la misma vez, porque reconocen mucho de esto, también hay milagros y cosas que suceden que no te imaginas. ¿Estás listo? Necesitamos tener oído para oír lo que Dios quiere decirnos. Y cuando Él diga echar la red del otro lado, que podamos actuar sobre ella. Estar preparados. Que no va a importar todo lo que venga, todo lo que suceda, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo su protección. Cantando. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Y que nuestro Dios está aquí. Y cuando el Señor se mueve en medio de nosotros, cosas pasan, ¿verdad? Pues vamos a cantar esta canción sobre los milagros del Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, tus promesas, luz en tinieblas, mi